Bueno, a petición de muchos de mis suscriptores, hoy os traigo un nuevo vídeo. Un vídeo sobre reacciones químicas de repaso general de todo este tema, ¿vale? Bien, ¿qué tenemos que saber para este tema? Primero de todo, ajustar reacciones, como es evidente, que sabemos que las podemos ajustar por el método algebraico o por el método de tanteo, y que en muchas ocasiones nos sirve con el método de tanteo, en otras pues igual es más cómodo usar el algebraico, ¿vale? Concepto teórico, velocidad de reacción. Sabéis que es la rapidez con la que varía la concentración de uno de los reactivos o de los productos, ¿vale? Es decir, la velocidad a la que se consume un reactivo o a la que se forma un producto. Factores de los que dependen. Todos estos están explicados, ¿vale?, en detalle en el libro, pero bueno, de la naturaleza de los reactivos, que sabéis que no es lo mismo que sean, por ejemplo, gases, que sólidos, que estén en disolución acuosa, ¿vale? De la concentración de los reactivos, sabéis que a mayor concentración de los reactivos, mayor es la velocidad, ¿vale? Algo similar ocurre con la superficie de contacto, que a mayor era su superficie de contacto, mayor era la reacción por el número de choques eficaces. Lo mismo ocurría con la temperatura, ¿vale? A mayor temperatura, en general, mayor es la velocidad de reacción. Y acordaos de lo que eran los catalizadores, ¿vale?, que permitían que la reacción se diese de manera mucho más rápida, porque disminuían notablemente la energía de activación de la reacción, ya que hacían o promovían que la reacción se diese por una vía alternativa. Acordaos también que no se consumían en la reacción, ¿vale? Bien. Otro concepto o otra cuestión que hay que tener muy clara, la estequiometría. La estequiometría no es más que la relación que hay entre los reactivos y los productos, ¿vale? Esto es lo que llevamos haciendo todo el tema. Aquello de que si yo tengo esta reacción, tengo que saber leerla e interpretarla de tal manera que yo sé que por cada molde A que me reacciona con 2 moles de B, se me va a formar o voy a obtener 1 mol de C y 3 moles de D, ¿vale? Eso es la estequiometría, entender esa relación entre los distintos reactivos y productos, ¿vale? Reactivo limitante. Este concepto sabéis que va de la mano del concepto de reactivo en exceso, ¿vale? ¿Y cuál es mi reactivo limitante? Pues mi reactivo limitante es el que se me acaba primero, como si dijéramos, ¿vale? Si yo tengo que en esta reacción mi reactivo limitante es el reactivo A, significa que mi reacción se va a dar hasta que se acabe A, ¿vale? Y cuando se acabe A, como ya no tengo A para que reaccione con B, ya no voy a tener más reacción, ya no se me va a formar nada más, ¿vale? Mi reacción se acaba ahí. El reactivo, insisto, que no es el limitante, pues es el que está en exceso, ¿vale? ¿Qué era la riqueza? La riqueza es un concepto que hace referencia a cuando yo tengo algún tipo de producto, un mineral, algo así, que no es puro. ¿Qué significa que no es puro? Pues significa que tiene impurezas. ¿Qué son impurezas? ¿O qué puede hacer que yo no tenga una riqueza total? Pues que yo tenga otros componentes en la muestra. Es decir, yo puedo tener una muestra de varias sustancias, de varios compuestos, por ejemplo A, B y C, y que mi muestra tenga una riqueza distinta de A, de B y de C, que evidentemente no va a ser del 100% ninguna de las tres. O puedo simplemente tener un mineral de por ejemplo, como en el ejercicio que haremos después, de carbonato cálcico, que el mineral sea fundamentalmente carbonato cálcico, pero que luego pues tenga impureza, ¿vale? Otro tipo de elementos. ¿Cómo se calcula? Pues se calcula dividiendo la masa de la sustancia pura entre la masa de la sustancia impura por 100, ¿vale? Porque es un porcentaje. Otro concepto que vamos a trabajar es el de los reactivos en disolución. Esto viene del tema 5, si no recuerdo mal, ¿vale? Que lo vimos en su día con el tema 2. Y lo más reseñable que tenéis que recordar aquí es el concepto de molaridad, que era el número de moles de soluto que yo tenía en cada litro de disolución, ¿vale? No es descartable que encontréis en ejercicios concentraciones, por ejemplo, en gramos litro, ¿vale? Pero bueno, creo que esa es más intuitiva. Esta es la que más hemos trabajado y además la que quizá más problemas traiga de memorizar. El rendimiento. Bueno, el rendimiento tenéis que entender que me habla, ¿vale?, de todo lo que pasa
en esta flechita. Es decir, cuando yo tengo mis reactivos que reaccionan para dar lugar a productos, por el camino resulta que se pierde algo, ¿vale? Si yo tengo un rendimiento del 70%, por ejemplo, eso me indica que por el camino yo me estoy perdiendo un 30%. ¿Qué significa esto? ¿O a qué tengo que tener yo en cuenta? Que el rendimiento me está hablando de los productos que se forman, ¿vale? De los productos. Entonces, ¿cómo se calcula el rendimiento? Como la masa del producto real entre la masa del producto teórica, si mi rendimiento fuese el 100%, y multiplicado por 100 porque es un porcentaje, ¿vale? Y por último, otro concepto que tenéis que tener en mente, la ecuación de los gases ideales. P por V igual a NRT. Evidentemente se aplica a gases, ¿vale? Y tenéis que recordar, además de la fórmula, el valor de R, que es 0,082 atmósferas por litro partido Kelvin por mol. ¿Por qué es importante saber las unidades? Porque me va a indicar en qué unidades tengo que meter yo estos datos. Sabré que la presión tiene que ir en atmósfera, el volumen en litros, N en moles, y parece una tontería, pero perfectamente podéis obtener micromoles o milimoles, ¿vale? Y no sirve, tiene que ser en moles, ¿vale? Y la temperatura que tiene que ir en Kelvin. Vale, ahora vamos a ir resolviendo algunos ejercicios que tenéis tanto en las fichas como en el libro, donde vamos trabajando los conceptos más importantes del tema, ¿vale? El primero es este, que es el 10 de la ficha de repaso número 3, ¿vale? Dice el clorato de potasio, que es KClO3, reacciona con azufre rómbico monoatómico, pues azufre, ¿vale? Y elevada calefacción, que es un dato que a nosotros nos es irrelevante, porque simplemente nos dice que se calienta y ya está, pero no nos afecta en nada. Para dar cloruro de potasio, KCl y dióxido de azufre, SO2, ¿vale? Ajustar la reacción del proceso. Vamos a ver. Si yo tengo esta reacción sin los coeficientes, ¿vale? Yo veo que el cloro y el potasio los tengo ajustados y que el azufre en un principio también. Mi problema viene con el oxígeno porque en un lado de la reacción tengo 3 y a la derecha tengo 2. De tal manera que si yo pongo aquí un 3 medios, paso a tener 3 átomos de oxígeno aquí, igual que tengo 3 átomos de oxígeno aquí. Mi problema empieza ahora con el azufre, donde aquí tengo 3 medios y aquí tenía 1, pero si multiplico por 3 medios se me soluciona, ¿vale? ¿Cómo puedo yo poner esto más bonito? Pues también puedo decir que 2 moles de clorato de potasio reaccionan con 3 moles de azufre para dar los 2 de cloruro de potasio y 3 de dióxido de azufre, ¿vale? Me sirven las dos formas. Bien, el B me dice calcular el reactivo limitante, la masa de reactivo en exceso y el volumen obtenido de dióxido de azufre en condiciones normales, cuando se parte de, y me da dos planteamientos. El primero, 3 moles de cada reactivo y el segundo, esta cantidad de clorato de potasio y esta de azufre. Vamos a verlo. Me dice, en un principio, cuál es mi reactivo limitante, cuál es mi masa en exceso del reactivo en exceso y qué volumen de dióxido de azufre se me forma en condiciones normales. Vamos a ver el primer caso. En el primer caso tengo 3 moles de clorato de potasio y 3 moles de azufre. Bien, pues voy a decir, tengo 3 moles de clorato de potasio. ¿Cuántos moles de azufre me reaccionan o necesito yo tener para que se me consuman estos 3 moles completos? ¿Vale? Yo sé que por cada 2 moles de clorato de potasio se me consumen 3 moles de azufre. Por tanto, yo necesito 4,5 moles de azufre para que me reaccionen completamente estos 3 moles. ¿Vale? Es importante entender qué estoy calculando. Y en este caso es eso lo que estoy calculando. Entonces, como tengo solamente 3 moles de azufre, el azufre va a ser mi reactivo limitante. ¿Por qué? Porque, insisto, para 3 moles de clorato de potasio para que me reaccionen completamente, necesito que se consuman también 4,5 moles de azufre. Todo esto es por la estequiometría de la reacción, ¿vale? En concreto, me faltan 1,5 moles de azufre. Tengo 3 y necesitaría 4,5. Entonces, ¿qué cantidades me van a reaccionar? ¿O durante cuánto tiempo se me va a dar la reacción? Pues hasta que se me consuma todo el azufre, que es mi reactivo limitante. Entonces tengo que se me va a dar la reacción hasta que se me consuman los 3 moles de azufre. ¿Cuánto necesito yo para que se me consuman estos moles de azufre? Pues yo sé que por cada 3 moles de azufre se consumen 2 de clorato de potasio y eso me da 2 moles de clorato de potasio que se me van a consumir
durante la reacción. Por tanto, me sobran 3 que tengo menos 2 que se me consume, 1 mol de clorato de potasio. Como me pide la masa en exceso, pues digo, vale, yo sé que tengo 1 mol en exceso de clorato de potasio y yo sé por la masa molar, ¿vale? Que esto lo podéis calcular con las masas atómicas o para hacer los ejercicios lo podéis buscar en internet, como queráis. Yo sé que por cada mol de clorato de potasio tengo 122,5 gramos. De tal manera que tengo 122,5 gramos de clorato de potasio en exceso, ¿vale? Y además me pedía el volumen de dióxido de azufre en condiciones normales. ¿Cuánto dióxido de azufre se me va a formar? Pues se me va a formar todo el dióxido de azufre que me dé la reacción de mi reactivo limitante, de mis 3 moles de azufre, ¿vale? Yo sé que tengo 3 moles de azufre que me reaccionan y sé que por cada 3 moles de azufre se me forman 3 de SO2 por la estequiometría de la reacción. Y además sé que, como me dice que es en condiciones normales, por cada mol de dióxido de azufre tengo un volumen de 22,4 litros, ¿vale? Entonces, el resultado multiplicando esto es que se me forman 67,2 litros de dióxido de azufre. Vamos a ver el caso 2. En el caso 2 me dice, tengo 245,10 gramos de clorato de potasio y 128,24 gramos de azufre. Digo, bueno, pues voy a ver para esta cantidad, por ejemplo, de clorato de potasio, cuántos moles de azufre necesito para que se me consuman al completo. Digo, vale, tengo esta cantidad de clorato de potasio. Yo sé que en 1 mol de clorato de potasio hay esta masa, por tanto ya tendría los moles de clorato de potasio. Y luego, basándome en la estequiometría de la reacción, encuentro que por cada 2 moles de clorato de potasio se consumen 3 moles de azufre. Si yo hago estos cálculos, resulta que obtengo que se me forman, o que se me consumen, perdón, unos 3 moles de azufre, ¿vale? Es decir, ¿qué significa esto? ¿O qué es lo que estoy calculando? Estoy calculando los moles de azufre que necesito tener para que me reaccione esta cantidad de clorato de potasio completamente, ¿vale? Bien. Ahora voy a ver en esta masa de azufre cuántos moles tengo. Resulta que si yo divido entre la masa molar, tengo 4,0075 moles de azufre. Si yo para consumir esta masa necesito 3 moles de azufre, pues evidentemente tengo un reactivo en exceso. Me sobra en realidad 1,0075 moles de azufre, que como es prácticamente un mol, digo que es aproximadamente 32 gramos de azufre. Esa es la cantidad que yo tengo en exceso. Por supuesto, el KClO3 sería mi reactivo limitante, ¿vale? Que me lo pide el ejercicio. Y luego, como me pide el volumen de dióxido de azufre formado, yo puedo hacer dos cosas. Puedo decir que me reaccionan 3 moles de azufre y partir de esos 3 moles, que es un dato que he obtenido yo, o puedo coger un dato de los del ejercicio, ¿vale? Que realmente está basado también en una asunción que hago yo, una cosa, una deducción que hago yo, ¿vale? Pero bueno, yo digo, como todo lo que se me consume de clorato de potasio es esto que tengo aquí, porque se me consume entero, parto de este dato y digo, vale, tengo 245,10 gramos de clorato de potasio y yo sé o puedo obtener los moles de clorato de potasio que tengo. Y además conozco por la reacción química la relación que hay entre los moles de dióxido de azufre y los moles de clorato de potasio. Además, también sé que el dióxido de azufre es un gas y como me lo piden en condiciones normales, encuentro esta relación de que por cada mol hay 22,4 litros. Y obtengo 67,23 litros de dióxido de azufre. Vale, vamos ahora con el ejercicio 4 de la ficha de repaso número 3, ¿vale? Me dice el tetraóxido de tricobalto, que es este compuesto, es un óxido mixto, sólido, de color negro y con una estructura de espinela. Bueno, toda esa información, no sé si vosotros sois capaces de extraer algún dato que os sea relevante o útil para el ejercicio, yo no, ¿vale? Es decir, eso es paja, es contenido que, bueno, se da, pero no hay que saber entender que no es relevante, ¿vale? Que no nos aporta nada. Dice, ¿qué masa del citado óxido, es decir, qué masa de tetraóxido de tricobalto, debe reaccionar con exceso de aluminio
para producir 175 gramos de cobalto metálico, suponiendo un rendimiento del 69,3%. En la reacción se obtiene también óxido de aluminio y es preciso calentar para llevarla a cabo. Entonces a mí me está diciendo que el tetraóxido de tricobalto reacciona con aluminio para dar lugar al cobalto metálico y dice que se produce también óxido de aluminio, que es este compuesto de aquí, ¿vale? ¿Qué concepto vamos a trabajar en este ejercicio? El concepto de rendimiento, ¿vale? Bien, lo primero es ajustar la reacción. Vamos a ver cómo se ajusta. Yo tengo inicialmente esta situación y yo veo que tengo aquí 3 átomos de cobalto y aquí 1. Pues necesariamente tengo que colocar un 3, ¿vale? Luego, aquí tengo un átomo de cobalto, aquí, o sea, de aluminio, perdón. Aquí tengo 2 átomos de aluminio, pero es que tengo un problema con el oxígeno, porque aquí tengo 4 y aquí tengo 3. De tal manera que yo, para poder tener aquí 4 en mis productos, como tengo en los reactivos, tengo que poner aquí un 4/3, ¿vale? Pero es que si yo pongo 4/3, paso a tener 8/3 de aluminio. Por tanto, aquí tendría que poner un 8/3, ¿vale? Que es como me queda ajustada la reacción. Ahora, ¿cómo puedo hacer esto más sencillo? Multiplicando todo por 3, ¿vale? 3 moles de tetraóxido de cobalto dan o reaccionan con 8 moles de aluminio para dar lugar a 9 moles de cobalto y 4 moles de óxido de aluminio, ¿vale? Bien. ¿Cómo se resuelve este ejercicio? Pues el ejercicio entero se resuelve con un factor de conversión. ¿Qué datos tengo yo y qué me pide el ejercicio? Me pide lo primero qué masa de este compuesto necesito para que se me forme una cantidad de 175 gramos de cobalto. Para que se me formen, ¿vale? No para que hipotéticamente tuviese, no. Para que yo obtenga esa cantidad, sabiendo que el rendimiento es del 69,3%. ¿Qué significa eso? Significa que por el camino yo pierdo un 31,7%, ¿vale? Por el camino a mí se me pierde eso en la reacción. Entonces, yo parto de lo que sé, de lo que conozco, que son los 175 gramos de cobalto reales, ¿vale? Yo sé que tengo 175 gramos de cobalto reales y digo, vale, ¿cuántos gramos de cobalto teóricos tendría yo que obtener? Es decir, yo sé que por cada 69,3 gramos de cobalto reales obtengo 100 gramos de cobalto teóricos. ¿Y qué significa esto? Pues, ¿o qué habría calculado aquí? Si yo corto aquí el factor de conversión, aquí tendría los gramos de cobalto que obtendría si el rendimiento fuera del 100%, ¿vale? Que no es la realidad. Bien, a partir de ahí yo sé los moles de cobalto que tendría que haber obtenido, ¿vale? Luego conozco la relación entre los moles de cobalto y los moles del óxido de cobalto, que es lo que a mí me interesa. Y por supuesto conozco la relación entre la masa molar y los moles de cobalto, del óxido de cobalto, ¿vale? Esto, como siempre, es la masa molar, igual que aquí. Y obtengo 343,8 gramos de óxido de cobalto. ¿Qué significa esto? Que si yo pongo a reaccionar 343,8 gramos de óxido de cobalto, ¿vale? En esta parte de la reacción, en los reactivos, yo pongo a reaccionar esa cantidad. Al final, a pesar del 31,7% que pierdo por el camino, obtengo los 175 gramos que me dice el ejercicio, ¿vale? Si mi rendimiento fuese del 100%, obtendría más, ¿vale? Pero como sé que tengo un 69,3%, pues esta es la masa que necesito. Si mi rendimiento fuese el 100%, o obtendría más cobalto o necesitaría menos cantidad del óxido, ¿vale? Vale. Este ejercicio, ¿vale? Está sacado del libro, es el 22 del final, ¿vale? De los últimos ejercicios del tema 6. Y me dice, determina, y aquí hay que leer muy bien el enunciado, ¿vale? Determina la riqueza en carbonato de calcio de un mineral, sabiendo que con 500 gramos del mismo, es decir, del mineral, al descomponerse térmicamente en óxido de calcio y dióxido de carbono, se obtienen 20 litros de dióxido de carbono en condiciones normales, ¿vale? Vamos a ver qué significa esto.
si yo tengo, bueno, por supuesto la reacción es esta, ¿vale? Carbonato de calcio da lugar a óxido de calcio y CO2, que si os fijáis está ya ajustada, ¿vale? ¿Qué me dice la reacción? Me dice que inicialmente yo tengo una cantidad X de carbonato de calcio. Yo no sé cuánto carbonato de calcio tengo. Yo sé que tengo 500 gramos del mineral, pero no sé cuánto carbonato de calcio es eso, ¿vale? Yo inicialmente tengo esto a tiempo cero y resulta que al final, a tiempo final, se me ha consumido todo este carbonato de calcio, se me ha descompuesto y he obtenido 20 litros de CO2. Habré obtenido algo de óxido de calcio, pero como el ejercicio no hace ninguna referencia, a nosotros no nos interesa, ¿vale? Nos pregunta, nos da el dato del CO2, no necesitamos más. ¿Por qué? ¿Puedo yo, sabiendo que he obtenido 20 litros de CO2, saber cuánto carbonato de calcio tengo? Pues evidentemente sí, ¿no? Igual que si yo tuviese el carbonato de calcio que tengo, podría saber cuánto CO2 he obtenido, ¿vale? Simplemente aplicar la estequiometría de la reacción. Vamos a ver. Yo sé que tengo 20 litros de CO2. Yo sé que por cada 22,4 litros de CO2 tengo un mol y por la estequiometría de la reacción sé que los mismos moles que se me formen de CO2 son los que se me han descompuesto de carbonato de calcio. Luego utilizo la masa molar del carbonato de calcio, que es 100 gramos mol, para obtener los gramos de carbonato de calcio. ¿Qué son estos 89,29 gramos de carbonato de calcio? Son los gramos que yo necesito para obtener 20 litros de CO2, ¿vale? Ahora, ¿de dónde he sacado yo esos gramos de carbonato de calcio? Pues me dice el ejercicio que de 500 gramos de un mineral, ¿vale? Entonces simplemente voy a mi formulita de la riqueza y digo, vale, ¿cómo era? Pues, si os acordáis, era la masa de la sustancia pura, que en este caso es mi carbonato de calcio, entre la masa de la sustancia impura, que en este caso es el mineral, y por 100 porque es un porcentaje. Entonces yo tengo de mi sustancia pura 89,29 gramos, que es el carbonato de calcio, y del mineral tengo 500 gramos. Multiplicado por 100, esto me da 17,86%. ¿Qué significaba esto? Pues esto simplemente significa que por cada 100 gramos del mineral yo tengo 17,86 gramos de carbonato de calcio.